buenos días. Panorama semanal, Domingo Páez y un servidor. Los triángulos, las tríadas, son famosas en la adquisición de un problema teórico o en un problema filosófico. Cuando usted tiene la tríada de poder, delincuencia y la principal de todas, la estupidez, usted no sabe cómo arrancar, cómo realmente caerle atrás a este fenómeno triangular. Se lo digo como psiquiatra, como esa persona que se encarga de escudriñar la conducta en búsqueda de alguna patología. ¿Qué es más el caso Senasa? ¿Un caso de delincuencia? ¿Un caso de embriagamiento del poder? ¿O un caso de estupidez? Multifactorial. Las tres cosas a la vez. ¿Cómo diablos se puede ser tan estúpido de embriagarse del poder tal que el instinto de conservación desaparezca? ¿Cómo esa droga que produce el poder en un personaje estúpido produce que la conducta delincuencial aparezca? Domingo, yo te digo por qué. Estamos frente a uno de los episodios de pillaje delincuencial y estúpido más grande de la historia dominicana. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hace la combinación. La tríada. La tríada. Poder, estupidez y delincuencia. Poder, estupidez y delincuencia. ¿Por qué? No metí traición, que debería ir adentro del triángulo. Porque es un valor. Porque al final, claro, pero es que la traición, Domingo, por ejemplo, hacia el presidente. Por ejemplo. Pero que la estupidez. Es que hay soldados estúpidos. Ajá, exacto. Hay soldados delincuentes. Sí. Y hay soldados que ganan la guerra, pero no traicionan nunca. Sí, exacto. Bueno, pero hay dos. Cuando se juntan dos, cuando se juntan la estupidez y cuando se junta el poder o la delincuencia. El poder, no hay lealtad. No hay lealtad. Entonces, mira qué pasa ahí. La gente que estaba en Senasa, y eso es lo que tiene que cogerlo por ahí obligado para poderlo analizar. La gente que estaba en Senasa era la gente del sector externo. Wow. Oye, la gente que estaba en Senasa era la gente del sector externo. Para tú entender lo que ocurre... Sector externo del PRM. Del PRM. Para tú entender eso, tiene que salirte de la lógica del partidarismo político. Wow. Porque eran externos. Claro. Entonces, ahí, aunque formaste el triángulo que te podía llevar a razonamiento inteligente, la naturaleza de quienes estaban implicados en eso te rompían la lógica. Claro. Entonces, ¿por qué? Observa, ¿quiénes eran los que estaban ahí? El único viejo era Jacín, todos los otros son jóvenes. Claro. Wow, juventud. Juventud. Entonces, se cae la lógica de la honestidad de la juventud. Se cae la lógica de la maña del viejo. Oye, se cae la lógica de la lealtad, porque no hay lealtad construida frente a lo nuevo. Ellos eran del sector externo. No había tiempo para construir lealtad al PRM. No podían pensar en la lealtad al cuerpo. Al partido. Al partido.
No podían, Sí. no podían pensar en eso. Y lo otro es, por eso tú apareces, el armador es un empresario que no tiene tradición de política. Empresarios y jóvenes, todos son nuevos. El único viejo era Jacín, y Jacín era el presidente del sector eterno. Ese sector eterno era el que iba toda la tarde a vocear en la Plaza de la Bandera: lo queremos preso. Toda la tarde eran los muchachos que iban: lo queremos preso. Pero esos muchachos que iban toda la tarde a vocear a la Plaza de la Bandera: lo queremos preso, no sabían ni siquiera por qué lo querían preso ni para qué lo querían preso. Y ocurre que cuando llegan a Senasa, encuentran a un empresario que le dice a ellos: mira, nosotros podemos comprar un Ferrari. Y a esos jóvenes lo deslumbra los Ferrari. Lo deslumbra ¿cómo son los que más les gustan a ellos? Un Porsche, un Ferrari. Un Porsche, un Ferrari. Entonces, el empresario joven le dice, y se le olvida que ellos estaban voceando, que lo querían preso. Es más, esos jóvenes no sabían cómo construir el entramado. Tuvieron que aprender a construir el entramado ahí, en Senasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que en República Dominicana hay un proceso de degradación generalizado en el que el sistema judicial juega el papel de impunidad absoluta. Oye esto. ¿Cómo? El sistema judicial juega el papel de impunidad absoluta. ¿Por qué el sistema judicial juega el papel de impunidad absoluta? Bueno, el sistema judicial inicia cualquier proceso de persecución en el Ministerio Público. ¿Qué ha demostrado el Ministerio Público en República Dominicana? Que ellos no son capaces de construir un expediente a partir de su propia investigación. Tienen que depender de un delator premiado para poder construir el expediente. Del choteo. Sí, tienen que construir el delator premiado. ¿Y qué implica la delación premiada? La delación premiada es... Que si me robo 5, devuelvo 4 y me quedo con 1. Me robo 6, devuelvo 3. Me quedo con 3. Y me quedo con 3. Y a fin de cuentas, yo me gané 3.000 millones de pesos. Con la delación premiada, me convierten la sanción en nada, en 6 meses, en 1 año de prisión domiciliaria. Y a fin de cuentas me voy multimillonario con 3.000 millones de pesos y la prisión domiciliaria se terminó en nada y el Ministerio Público, mi socio, para que yo me robara 3.000 millones de pesos. Te asociaba de forma indirecta. Sí. Domingo Páez, pero esta es la primera vez que se hace en pleno gobierno, en actividad. Se quita a un funcionario y se entrega. No, se hizo con el de la lotería. El de la lotería, bueno, pero señores, este es un caso... Porque el caso de este es que el monto involucrado es muy grande. Es que no solamente es el monto, es la semiótica del caso, el símbolo del caso, el robo al seguro del pueblo. Ahí es donde sí, pero está... eso es sentimentalismo. No, eso no es sentimentalismo. Sí, eso es sentimentalismo. Es que yo no creo que
en el propio gobierno donde pase eso van a aceptar que solamente haya delación premiada. No, y viene con delación premiada. O cuando las ARS privadas se roban lo cuarto de los parientes de los fallecidos, están haciendo peor que esto, y eso es sentimentalismo. Eso es sentimentalismo, porque lo grave de todo esto es que el robo de recursos públicos se ha normalizado en República Dominicana. Se ha empresarializado. No, se ha normalizado como norma. Porque tú me dices que el sector externo son gente jóvenes de mediana edad sin compromiso político que decidieron meterse a político para hacer negocios. Exacto, correcto, pero que se ha normalizado es que se ha hecho normal, que es normal. Pero no fue muy burdo. No, burdo. No fue burdo, delincuencialmente estúpido. Sí, burdo, ¿por qué eso ellos lo hicieron? Porque que la ARS privada lo están haciendo en grandes cantidades. Porque lo que no se ve ahí es que el robo en ese sistema es generalizado, se ha institucionalizado. El robo en el sector salud. En el sector salud, wow. por las ARS. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, las ARS privadas se lo roban nosotros también, porque ellos lo que están utilizando los mecanismos que utilizan las ARS privadas para apropiarse de unos cuartos que no son de ellos. Por eso fue tan fácil. Porque ellos pensaron, yo estoy haciendo lo que hace el sector privado. Wow, aquí la cosa, mira, la cosa anda tan mal, Héctor Guerrero, que yo te estoy diciendo, y a ti esto no te impacta, mira, yo te estoy diciendo... Que no me impacta, yo me he quedado sin hablar. Que el Ministerio Público, oye, que el Ministerio Público es socio de los ladrones, sin recibir socio útil, sin recibir dinero. Porque el Ministerio Público, ya todo el mundo sabe que aquí el que va a robar, nada más tiene que prepararse para el acuerdo que va a llegar con el Ministerio Público para quedarse con una parte de lo que se robó a cambio de no ir a prisión. O sea, es ganancia por todos los lados. Ganancia por todos los lados. Miren, después de esta pausa, este programa navideño parece que se está grabando en julio con 43 grados de temperatura. Después de esta pausa, vamos a seguir aterrizando, porque tú acabas de dar dos aristas totalmente reales dentro de lo que podría ser la teoría del caso, que yo no la había visto. No, yo no la había visto. No. Ese concepto de sociedad automática en que se convierte el Ministerio Público y en los ladrones necesita un poco más de profundidad y de aclaramiento, porque no significa que son cómplices. No, ellos no son socios cómplices técnicos. Ellos son tontos útiles. Ya, tonto útil. Tonto útil. El Ministerio Público es tonto útil. Bueno, este programita va a dar agua de beber. En este conglomerado de políticos y no políticos y sectores externos pillos, donde se normatiza la corrupción, Domingo Páez, con ese bisturí social que tiene, acaba de tocar dos temas que no se habían tratado hasta hoy domingo. El engranaje Procuraduría, se podría decir Procuraduría, tecnicismo, el choteo, y por otro lado, que es que se compara
la ARS pública con la misma dinámica que se usa en el sector privado. Domingo, esas son palabras grandes que tú has hecho. Claro que sí, mira, porque al normatizar la corrupción, lo que hay es que construir los modelos. Aquí, el sector privado, las ARS privadas construyeron un modelo para quedarse con los cuartos del afiliado al sector privado. Pero ¿qué pasa? Que cuando entran los jóvenes de la Plaza de la Bandera, que querían a los PLDistas presos, a los PLDistas morados y a los PLDistas verdes presos, cuando entran eso, dicen, oh, pero aquí se hace lo mismo. Entonces vamos a construir nuestro propio modelo. A construir nuestro propio modelo en la ARS del Estado para quedarnos con los cuartos. Pero yo no sé si el Ministerio Público tomó en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no pudo construirle un expediente a Alexis Medina. No pudo construirle un expediente a Maxi Montilla. Para construir un expediente al ministro de Hacienda, al ministro de Hacienda. ¿El apellido familia mía? Sí, a Guerrero. Para poderle construir un expediente a Guerrero, tuvo que negociar con Mimilo y con Gori. Tuvo que negociar con Gori. ¿Qué significa eso? Garantizarle a Gori que esté libre y que se quede con una parte de la ganancia. Y garantizarle, y Mimilo devolvió una parte de los cuartos. Mimilo devolvió una parte de los cuartos, pero a cambio de que esté libre. Locuar devolver 200 millones a cambio de que esté libre. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio Público le garantiza impunidad a ellos a cambio de que ellos le den los datos que se necesitaban para construir el expediente, porque si no, no tenían ningún expediente. Y ahora viene lo mismo. Como el Ministerio Público no tiene ningún expediente. Pero ¿por qué el Ministerio Público no puede articular un expediente desde el punto de vista científico? Porque no lo hay, no se puede. Son, vamos a llamarlas así, estructuras mafiosas que dejan huella, no dejan huella. Para mí dejan huella. Dejan huella porque son documentos. Son documentos. O sea, no es como te maté a ti, se perdió la... Entonces tú planteas que es más fácil el choteo para no tener que hacer eso. Por eso, porque pero entonces se cae eso. Es incapacidad. Pero y no se están cayendo todos. Y no se están cayendo todos. No se están cayendo todos. No se está cayendo el de Jean Alain. No se está cayendo el de Alexis Medina. ¿Por qué? Porque ellos se concentraron, yo lo advertí, se concentraron en el vedetismo. En el vedetismo, Jenny y Wilson se concentraron en el vedetismo. Y ocurre que ya la gente no se conforma con el vedetismo. No se conforma con el vedetismo. La gente quiere gente condenada y devolución de dinero. No, oye, hay un amigo tuyo, tu amigo Federiquito Jovine, dice que hay que matarlos después. Sí, fusilarlos después. No, mira esto. Mira lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. El Ministerio Público, por ejemplo, investiga un proceso, pero no puede estructurarlo de tal suerte que garantice que cuando llegue a conocerse la medida de coerción,
esté construido. Por eso es que el Ministerio Público tiene que pedir, por todo pide 18 meses. Ellos mismos están diciendo que no han tenido tiempo para investigar. O sea, tienen 18 meses para presentar el expediente y esos 18 meses se lo van a pasar preso. Exacto. O sea, que ya hay una condena. Sí. Eso se llama una negociación de una condena. Claro, claro. Pero en este que la pasaron todo lo que tú mencionaste. Claro, porque todos han sido beneficiados de la incapacidad del Ministerio Público para construir los expedientes que... Pero es falta de logística, falta de entrenamiento, falta de ciencia, falta de personal humano, falta de tecnología. Hay falta de todo. Okay. Falta de todo, pero además que ellos se concentraron... No es una intención maligna. Yo no creo que... Entonces, eso es bueno decirlo porque aparentemente tú me estás acabando con el Ministerio Público. No, yo no estoy acabando. Porque yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo del Ministerio Público ahora, lo dije hace 5 años. Lo dijiste hace 5 años. Ellos ahora mismo ya no les sirve el vedetismo. En principio les sirvió el vedetismo para... Sociedad del espectáculo. Sí, para poner a la gente a consumir morbo. Pero ya no les sirve. Y mucho menos les sirve el vedetismo para perseguir a lo del PRM. Porque los consumidores del vedetismo eran los PRMistas. Ahora los consumidores del vedetismo son los PLDistas. Los PLDistas no consumen ese vedetismo. Ni la gente de Leonel. No, porque es que ellos no están de acuerdo con eso. ¿No están de acuerdo con qué? Ellos no están de acuerdo con la persecución de la corrupción. Ok, de esa manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque ellos no la persiguieron cuando estaban en gobierno, por tanto no están de acuerdo que se persiga la corrupción de ninguna manera. Y ahí coinciden los intereses del Ministerio Público y de ellos. Y termina el Ministerio Público siendo aliados de ellos en la estructuración del proceso de persecución de la corrupción. Es el único proceso... Tú tienes que manejar este análisis, pero por muchas semanas. Oye, es el único proceso... Estos procesos de corrupción están estructurados de tal suerte que tanto el Ministerio Público como el perseguido están de acuerdo con lo que han hecho ambos. Bueno. Así es, mira, están de acuerdo con lo que han hecho, con lo que ha hecho ambos. Porque yo me voy para mi casa con mi cuarto y yo supuestamente sometí a una gente que se robaron los cuartos. No podemos darle un chance y decir, vamos a ver si pasa lo mismo. Bueno, yo lo estoy afirmando. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Cuando yo decía que que eso iba a terminar mal, el vedetismo de Jenny Berenice y de Wilson Camacho iba a terminar mal, yo decía que quería equivocarme. Y por desgracia para mí no me equivoqué. Le dieron vedetismo 5 años a la población dominicana. Sí. Y la gente se hartó de eso. Y la gente no cree en ello. Y no hay un solo proceso concluido. Un solo no hay concluido. Oye, se modificó el... Bueno, es que si tú te pones a calcular que un proceso solamente tienen que leerle las 12,000 páginas del caso de Jean Alain, se tomó 2 años leer el proceso. Sí. Porque priorizaron priorizaron vedetismo. Y entonces, ¿por qué? Ese es el que peor está. En el que peor van a quedar va a ser en el de Jean Alain. Sí. En el que peor van a estar. Porque ahí hay un matatán. Porque en el caso de Jean Alain lo está desafiando. Oye, lo desafía permanentemente. Y con el amigo Carlos Balcácer ahí. Bueno. Ese mastermind
Bueno, del derecho. así es que asistimos en el ámbito penal por primera vez a un proceso en el que todas las negociaciones del Ministerio Público terminan garantizándole impunidad a los imputados. Yo espero que no. Yo espero que en este caso las cosas se den de manera diferente. Este es un caso donde hay un trasfondo tipo jet set. O sea, hay una impotencia y una indignación del pueblo porque se bregaba era con los clavos, con el segurito. Es difícil que se quede así. No, Yo no creo que se vaya a quedar así. No creo, Domingo. Pero ese análisis tuyo es brillante. Tú tienes que seguirlo. Esta próxima semana que viene yo me imagino que tú estarás planteando eso. Porque la verdad es que el grado de profundidad de lo que tú planteas, wow, es interesante. nos vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos a coger una pausa para tener Ya, tiempo pues, de vamos. más después. Pues yo quiero explicar ciertas cosas y te voy a explicar algo. Mi experiencia con Santiago Jacín. Bien, mira, Domingo Antonio Páez Rodríguez. En el año 2003, un año después de yo regresar a la República Dominicana, yo inicié en SEDIMAT junto con el doctor, bueno, yo junto al doctor Luis Betance, el cirujano general que inició en este país y posiblemente en Latinoamérica, las cirugías bariátricas, la cirugía de pérdidas de peso. Comenzamos, te estoy hablando de hace ya 21, 22 años. Yo, que tenía un entrenamiento dentro de mi formación psiquiátrica, siempre he trabajado el peso, por eso tengo la clínica de la obesidad y por esa experiencia de más de 6.000 casos de cirugía bariátrica. Los estudios que yo he hecho de cirugía bariátrica y salud mental son de los más grandes del mundo, producto de ese porcentaje de pacientes. Y están publicados, ahí están en las redes, solamente hay que entrar y verlos. Pues justamente, después como de 10 años de estar haciendo la cirugía en el plano privado completamente, porque los seguros no la admitían, creo que por el 2012, 2013, 2014 comenzaron los seguros, tanto los internacionales como los dominicanos, a promoverlas. Te estoy hablando que la cirugía bariátrica para mí siempre ha sido una de mis entradas principales, del punto de vista económico y de lo que he vivido, que tú sabes que es trabajar. Pues justamente, Domingo Páez, hace 3 años, el SENASA comienza a sus afiliados a aprobarle la cirugía. Y el mojón de Héctor Guerrero Heredia no es admitido en el SENASA y a mí no me cubrían. Y entonces yo perdí esa entrada. El Seguro Nacional de Salud no cubría la parte psiquiátrica mía y entonces a mí me decían, pero Guerrero, llama a Chago y dale la orden de que te posa. Y a mí no me salió pedir. Quizás fue un error mío, un orgullo, un trauma porque mío porque era legítimo. No, y además que Santiago, como tú dices, era un tipo potable. Sí, no. La vaina es que, para no finalizarte el cuento, en los últimos 3 años yo he dejado de recibir los pacientes de seguro del SENASA de cirugía bariátrica. A pesar de tener y tu no clínica. te voy a decir, no, claro, Y no todo. te voy a decir el monto que me he dejado de ganar. Entonces, no tengo no le tengo ninguna aprensión a Santiago. Pero no tiene gratitud. Ahora no tengo ninguna gratitud y ahora también me pregunto, volviendo al tema mío, a la parte mía, porque ya lo que tú dijiste, no puedes decir más en esta Navidad. Esa tríada de nuevo, o sea,
Y dijiste eso del sector externo, esa fue esa fue la tríada que tú dijiste. Sector externo, Procuraduría y justamente ese concepto. Y la estupidez. Y la estupidez. Señores, a menos que sea como tú dices, no, yo sé que yo voy a robar y después choteo, me quedo con unos cuartos y yo salgo porque yo no soy político, yo no soy un target, un objetivo verdaderamente morboso. Observa que este proceso viene después que se ha producido todo aquello proceso bajo ese esquema. Exacto. O sea que eso se sabía. Sí, se sabe el esquema, que el modelo ha ido manejando. Que hay que un esquema. Entonces, si nos vamos de nuevo a la tríada, señor, y vamos a hacer este ejercicio psicosocial, ¿no? Poder, embriagamiento, dopamina, no reacción, uno reacciona por placer, estupidez, incapacidad de ver o delincuencia. Miren, si me tengo que quedar con una de las tres, me quedo con la personalidad delincuencial. Me quedo con la personalidad antisocial, que es el nombre científico que nosotros le damos a esa personalidad delincuencial. El factor común de todo aquel que entró en ese engranaje era la incapacidad de empatía, la incapacidad de ponerse en el zapato del otro, la voracidad económica, el interés pecuniario que describe a un maldito delincuente. Entonces, tú dices, ¿y tiene algún asidero eso del punto de vista, vamos a llamarle así, psicológico? No. Es que no hay otra manera que no sea por un acto delincuencial que suceda este tipo de situaciones. Estamos frente a un país donde todo aquel que entra a un proceso o sector externo político, lo único que busca es la actividad económica. Sí, sí, punto. Ya. Aquí no hay un proyecto de ideología. Tú dices, oye, este pendejo diciendo eso ahora. Sí, pero, oye, me deben haber excepciones. No, es que es eso. Es un engranaje empresarial de jóvenes que lo único que están buscando es el beneficio económico. ¡Qué patria del carajo! Como decía mi padre, mientras nosotros hacemos patria, otros se la están cogiendo. Así decía Boco Guerrero. Se la están cogiendo. Óyeme, hermano. Entonces, a veces, cuando uno se va entusiasmando, y tú dices, no, el psiquiatra tiene que mantenerse. No, no, no. El psiquiatra puede mandar como referencia de una receta un paredón, porque es que no hay otra manera. Entonces, esto no se va a acabar, esto no se va a parar definitivamente. Mira, el PRM entiende que puede sacarle beneficio al hecho de que estos procesos se abran en contra de funcionarios de su gobierno. Y están equivocados, porque la gente no le hace caso. Ojalá y lo mida, la gente no le hace caso. Ahora no, porque ahora no hay impunidad. Primero, al PLD no le interesa que no haya impunidad, porque a ellos son partidarios de la impunidad. A Leonel, que fue el que instaló la corrupción administrativa desembosada, no le importa que no haya impunidad o que haya impunidad para la gente del PRM, porque él instaló la impunidad como parte nodal del ejercicio de su gobierno. De manera que el PRM está equivocado si cree que saca alguna ventaja política
de abrir esos procesos contra funcionarios de su gobierno, porque eso no impacta en la militancia del PLD ni en la militancia de la Fuerza del Pueblo. No, No tiene eso es ningún en el impacto. pueblo, en ese 25-30% del pueblo que cambia y decide el próximo Sí, presidente. pero que ya hace mucho que esa clase media, ese por ciento, ese 25, entiende que los tres son iguales. Los tres son iguales, por eso es que tú ves muchachitos así como mi ahijado Fernando Abreu hablando de ultraderecha y teniendo un apoyo. Por eso es que tú vas a ver que los extrapartidos siguen teniendo amagues, porque la verdad es que si tú te pones a pensar, como tú dijiste al principio, los muchachitos que estaban en el Senado eran los muchachos que estaban marchando y mandando a trancar a los otros. Sí, porque ocurre que quien tenía a su cargo la Plaza de la Bandera era el sector eterno con la juventud. Sí. Entonces, ellos eran los que estaban voceando "lo queremos preso". Y eso que estaban voceando "lo queremos preso" fueron los que fueron a Senasa y aplicaron recogida para FONI 1. Pero FONI 1, y FONI 2, y FONI 3, y FONI 4. Como te digo, Domingo, todavía uno se queda perplejo. Uno se queda perplejo y dice, pero sí, está bien que sí, pero no. Pero ¿por qué tan estúpido? ¿Cómo es que se pierde el instinto de conservación? Ese punto es importante. O sea, cuando tú tienes una lista, como salieron ahí, una lista de ese entramado, tú dices, y es que no se dan cuenta que al haber tantas personas filtradas, ¿no va a salir eso por algún lugar? No, porque ellos estaban conscientes de que cuando salieran por algún lugar, ellos iban a llegar al acuerdo con el Ministerio Público. Tú no viste que ellos mismos fueron y se presentaron, que ellos no hubo que ir a buscarlo en la casa, sacarlo. allanarlo con pantaloncillos. Pero eso se inauguró aquí, fue en el gobierno de Danilo. Sí. Agarrar al propio... Sí. Sacaron a 2 o 3 así. Sí. Como es ella, a Temo. Por ejemplo, agarran a Freddy Hidalgo, que el Ministerio Público no tenía, y lo dije y se lo demostré, no tenía una pizca de prueba en contra de ninguna acción impúdica de Freddy Hidalgo. Ninguna, y se lo dije, que yo metía la cabeza mía junto con Freddy Hidalgo, porque conozco a Freddy Hidalgo. Y lo sabía Wilson Gómez, lo sabía Jenny Berenice, porque yo todos los días se lo decía. Y aún así le jodieron la vida a esa persona. Sí, porque aquellos que son verdaderamente inocentes, el estrés postraumático que tú le creas con esta situación, la vergüenza social que le crea a ellos mismos, no los deja superarse. Y a ponerle a pagar un grillete de 35,000 pesos a él, a pagarlo a él sin haber hecho nada durante años. ¿Tú sabes el abuso que es ese? ¿Ese fue cuándo? Ese es el caso de Alexis Medina. Ok. Pero eso lo sabían todos ellos y por ahí andan todos los lavadores y todos los delincuentes y lo sabe el Ministerio Público y a eso no es lo que hay atrás. Y eso tendré que decir, se lo diré todo el tiempo, porque fue un crimen contra esa persona y contra su familia. Su mujer, bioanalista. Bioanalista. Él es médico, ministro de salud. Y vete a ver cuál era su patrimonio. Eso. Ahora, pero ¿cuál era el ensañamiento? Freddy fue el último. Sí, ¿cuál era el ensañamiento contra Freddy? Que Freddy no acusó a Danilo. El ensañamiento. No acusó a Danilo. Pero no lo tenía que acusar, porque ocurre que cuando se hizo
se cometieron la falta, quien estaba era Altagracia Guzmán. Y ellos no metieron a Altagracia, sino que lo metieron a él. Entonces, si alguien podía acusar a Danilo, era Altagracia Guzmán. O el de la OISOE, como efectivamente él lo hizo. Que será... sí, El de la OISOE. Llegamos al final. Te veo incómodo, mano. No, Tú vas a cada vez seguir que toco el a tema Freddy de Freddy Hidalgo. Hidalgo, porque me duele. Te duele. Me duele porque fue un abuso contra una persona humilde, honesta hasta el tuétano de los huesos. Eso no tiene perdón de Este Dios. tema no se va a acabar hoy. Este tema, al revés, va a coger banda, aunque tú dices son 18 meses. Esto viene saliendo en el 28. Sí, pero toda esa gente va para su casa. No, 27. Oye, toda esa gente va para su casa. Ya deben haberlo soltado, porque nosotros grabamos los jueves. Bueno, estamos grabando Bueno, los no martes. te preocupes el día que grabamos. Tú dices que ya están sueltos. Ya, sí. Y no son 18 meses que van a pasar. Van a pedir, pero oye, que se lo están conociendo. Ok. Y deben estar ya, deben haberlo mandado para su casa. Bueno, no, porque en esos casos el juez En esos casos no cogen el juez tiene una presión mediática que no lo puede soltar. no, ¿tú crees? Bueno. Vamos a ver. Ya yo no creo nada porque tú me planteaste ciertas situaciones aquí bien difíciles, bien reales, Que me la desmonten. donde la realidad real, como diría Woody Allen, vuelve a superar a la ficción. Nos tenemos que ir Nos fuimos. para filosofía.